Hola amigos, miren nada más qué interesante ejercicio tenemos por aquí. Tenemos tres cuadrados y tenemos que encontrar el área sombreada de este cuadrado azul. Fascinante, vamos a hacerlo. Primeramente lo que vamos a hacer es suscribirnos. Es broma. Bueno, si quieren pues no es broma. Ahora, lo que vamos a hacer primeramente es etiquetar. Como siempre vamos a etiquetar. Por aquí tenemos este cuadrado y vamos a decir que es del lado X. Por lo tanto ya podemos decir que el área de este cuadrado de aquí vacío es 18 metros cuadrados. No vamos a poner las unidades, al final las pondremos. También sabemos que el área de un cuadrado es lado por lado. Como es del lado X, entonces podemos decir que X cuadrado es igual a 18. Espectacular. Ahora, vamos a etiquetar algunos ángulos. Por aquí sabemos que hay un ángulo de 90 grados porque es el ángulo de este cuadrado. Y como esto de aquí es un ángulo llano, esto de aquí también tiene que ser 90 grados. Perfecto. Ahora, por aquí nosotros vamos a tener 45 grados. ¿Y me pueden decir por qué? Pues porque estamos dividiendo este cuadrado grande con esta diagonal de aquí. Entonces esta diagonal divide también el ángulo de 90 grados que había aquí antes. Había un ángulo de 90 grados en dos ángulos de 45 grados. Entonces por aquí también vamos a tener 45 grados. Muy bien, si aquí tenemos 90 grados y aquí tenemos 45 grados, ¿cuántos grados tengo aquí? Pues 45 también, para completar los 180 grados que tiene todo triángulo al sumar sus ángulos internos. Muy bien, ahora, si esto de aquí es 45 y 45, esto de aquí es un triángulo isósceles. Sus dos lados tienen que ser iguales. Como esta es la hipotenusa, este lado tiene que ser igual a este lado. Por lo tanto, este lado también mide X. Muy bien. Y lo mismo sucede por aquí. Tengo 90 grados, por aquí también vamos a tener 45 grados, porque aquí también divide pues en dos ángulos iguales, 45 y 45. Perfecto, entonces tenemos otra vez un triángulo isósceles y por lo tanto esto de aquí también va a ser X. Entonces, el lado del cuadrado grande va a ser X, 2X. X más X pues nos da 2X. Entonces, por aquí ya tenemos otro dato más. Podemos decir que la diagonal, fíjense, podemos encontrar la diagonal del cuadrado grande, ¿sí? Entonces, la diagonal del cuadrado grande la vamos a encontrar con el poderosísimo teorema de Pitágoras. Muy bien, entonces, sabemos por el teorema de Pitágoras que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Excelente. Tenemos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada, fíjense. ¿Cuál es el lado A? Puede ser cualquiera de estos dos lados porque se trata de un cuadrado. Entonces cada lado mide 2x, nos queda 2x, esto al cuadrado, más el otro lado que también mide 2x, también al cuadrado. Todo esto dentro de la raíz. Excelente, tenemos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada, fíjense, 2x al cuadrado nos da 4x cuadrado, más lo mismo, ¿no es cierto? 4x cuadrado. Perfecto, vamos bien hasta ahí, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 2 veces 4x al cuadrado, lo podemos escribir de esa forma, 2 veces 4x al cuadrado. Y podemos sacar la raíz cuadrada de este término de aquí, de 4x al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada? Pues es 2x. Y dentro de la raíz nos va a quedar este 2 de aquí. Fantástico, tenemos ya por aquí la hipotenusa de un triángulo, de este triángulo rectángulo, que viene a ser pues la diagonal del cuadrado. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer pues es etiquetar al cuadrado pues que nos está pidiendo el área, ¿no? Entonces si esto es X, vamos a llamar a esto Y. ¿Listo? Entonces todos los lados del cuadrado que nosotros queremos encontrar su área se van a llamar Y. Perfecto. Por aquí ustedes estarán de acuerdo que hay 90 grados porque es el complemento de este ángulo de aquí. Este ángulo es el ángulo del cuadrado que mide 90. Como este ángulo es llano, esto tiene que medir 90 también. Como aquí hay 90 y aquí hay 45, sucede lo mismo que acá. Otra vez vamos a tener, señores y señoritas, un triángulo isósceles. Por lo tanto, este lado de este triángulo isósceles también va a ser Y. Muy bien. Y lo mismo sucede por aquí. También tenemos 90 grados, pero ¿qué ha pasado aquí? 90 grados por aquí también tenemos 45 grados. Y si esto es Y, esto también va a ser Y. Y fíjense en lo que sucede por aquí. Miren qué maravilla. Al sumar Y más Y más Y nos da la diagonal que ya tenemos por aquí. Entonces podemos decir que 3 veces Y es igual a esto de aquí, a 2x por raíz cuadrada de 2. Espectacular.
Ahora, no se me pierdan que vamos a pasar este 3 al otro lado a dividir. Y nos queda como 2x raíz cuadrada de 2, todo esto sobre 3. Y fíjense, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide encontrar el área de este cuadrado. El área es y por y, es decir, y cuadrado. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues elevar esta y al cuadrado. Elevamos al cuadrado en ambos lados de la igualdad. Elevamos por aquí y elevamos por acá. Y tenemos que y cuadrado va a ser igual a 2 al cuadrado, que nos da 4. Por x al cuadrado, pues x al cuadrado, y la raíz cuadrada de 2 al cuadrado nos da 2. Y todo esto sobre 3 al cuadrado, que nos da 9. Espectacular. Tenemos que y cuadrado va a ser igual a 4 multiplicado por x al cuadrado. Pero x al cuadrado lo tenemos por aquí, fíjense. Es 18, entonces multiplicado por 18, multiplicado por 2 y dividido para 9. Sacamos novena 1 y novena 2. Y señores y señoritas, el área sombreada va a ser igual a 4 por 4, que nos da 16 metros cuadrados. Fascinante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video. Y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas de los próximos desafíos. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.